En los anales de la historia militar del siglo XX, pocas historias resultan tan fascinantes como la del teniente John George, un hombre cuya destreza excepcional con las armas de fuego y su determinación inquebrantable lo convirtieron en una leyenda viviente durante la Segunda Guerra Mundial. Lo que hace particularmente extraordinaria su historia no es solamente su habilidad como tirador de élite, sino el arma que eligió llevar al campo de batalla. Un rifle Winchester modelo 70 de uso civil, adquirido por correo antes de que estallara el conflicto bélico más devastador que la humanidad haya presenciado. En una época donde los ejércitos del mundo dependían exclusivamente del armamento estandarizado y producido en masa, John George se atrevió a desafiar las convenciones militares, llevando consigo un arma que muchos consideraban inapropiada para el combate real. Sus compañeros de armas no tardaron en burlarse de él, llamándolo despectivamente el soldado del rifle por catálogo, cuestionando abiertamente su juicio y su capacidad para sobrevivir en las condiciones extremas que les esperaban en el Pacífico Sur. Los oficiales superiores miraban con escepticismo aquel rifle de caza que George cargaba con tanto orgullo, preguntándose si aquel joven soldado entendía realmente la diferencia entre disparar a presas en un bosque tranquilo y enfrentarse a enemigos letales en la jungla tropical. Sin embargo, lo que aquellos críticos no comprendían era que John George no era un soldado ordinario. Desde su juventud había dedicado incontables horas a perfeccionar su puntería, estudiando balística, trayectorias y las sutilezas mecánicas que distinguen a un tirador competente de un verdadero maestro del arte del disparo de precisión. Su Winchester modelo 70 no era simplemente un rifle de caza cualquiera, era una extensión de sí mismo, un instrumento que conocía tan íntimamente como un músico virtuoso conoce su instrumento favorito. George había personalizado su arma con una mira telescópica de alta calidad, una característica que le proporcionaba una ventaja táctica significativa sobre el armamento estándar que utilizaban sus compañeros. En aquellos días, las miras telescópicas en rifles militares eran relativamente poco comunes, y la doctrina militar estadounidense aún no había adoptado plenamente el concepto del francotirador especializado como elemento integral de las operaciones de combate. La Segunda Guerra Mundial estaba transformando rápidamente las tácticas bélicas, y hombres como John George se encontraban en la vanguardia de esta evolución, aunque muchos de sus contemporáneos no lo reconocieran en aquel momento. Cuando las órdenes llegaron y su unidad fue desplegada hacia Guadalcanal, aquella isla volcánica en las Islas Salomón que se convertiría en escenario de algunos de los combates más feroces del teatro del Pacífico, George empacó su preciado Winchester junto con su equipo reglamentario, decidido a demostrar que su elección de armamento estaba lejos de ser un capricho ingenuo. Guadalcanal representaba un infierno terrenal para las fuerzas estadounidenses que desembarcaron en agosto de 1942. La jungla densa, el calor sofocante, las enfermedades tropicales y un enemigo tenaz y bien atrincherado creaban condiciones de combate que ponían a prueba hasta los límites más extremos la resistencia física y mental de cada soldado. Entre las amenazas más temidas por las tropas americanas se encontraban los francotiradores japoneses, tiradores expertos que se ocultaban entre el follaje impenetrable, en las copas de los árboles y en posiciones ingeniosamente camufladas, desde donde cobraban víctimas con una precisión aterradora. Estos francotiradores enemigos no solo causaban bajas significativas, sino que también erosionaban la moral de las tropas, creando una atmósfera de terror constante, donde cada soldado sentía que podía ser el próximo en caer abatido por una bala invisible. Las tácticas convencionales de la infantería resultaban ineficaces contra esta amenaza dispersa y sigilosa. Enviar patrullas completas para neutralizar a un solo francotirador exponía a demasiados hombres al peligro y consumía recursos valiosos que se necesitaban en otras partes del frente. Fue en este contexto de frustración y vulnerabilidad donde John George finalmente tuvo la oportunidad de demostrar el valor de su enfoque poco ortodoxo.
Durante 4 días consecutivos de intenso combate, George utilizó su Winchester modelo 70 para eliminar a 11 francotiradores japoneses, una hazaña que dejó atónitos a quienes antes se habían burlado de él. Su rifle civil, equipado con aquella mira telescópica que tantas burlas había provocado, demostró ser devastadoramente efectivo en manos de un tirador que sabía exactamente cómo aprovecharlo. La precisión superior del Winchester, combinada con la capacidad de George para detectar y rastrear objetivos a distancias donde el ojo desnudo resultaba insuficiente, le permitió neutralizar amenazas que habían cobrado numerosas vidas estadounidenses. Los oficiales que habían cuestionado su juicio comenzaron a observarlo con un respeto renovado, comprendiendo finalmente que aquel joven soldado poseía conocimientos y habilidades que el entrenamiento militar estándar no proporcionaba. El éxito rotundo de George en Guadalcanal no pasó desapercibido para el mando superior. Reconociendo el potencial de las tácticas de francotirador especializado, los comandantes autorizaron la formación de una sección dedicada exclusivamente a operaciones de precisión a larga distancia. John George fue designado para liderar y entrenar a este nuevo grupo, transmitiendo sus conocimientos sobre balística, camuflaje, observación del terreno y las técnicas de supervivencia en la jungla que había perfeccionado a lo largo de años de práctica y estudio autodidacta. Bajo su tutela, soldados ordinarios se transformaron en tiradores letales capaces de operar de manera independiente en las condiciones más adversas. La sección de francotiradores que George ayudó a crear demostró ser significativamente más efectiva para neutralizar amenazas enemigas que las tácticas de infantería convencionales. Donde antes se requerían pelotones enteros arriesgando múltiples vidas, ahora un par de francotiradores bien entrenados podía lograr el mismo objetivo con una fracción del riesgo y los recursos. Esta transformación táctica representaba un cambio de paradigma en la forma en que el ejército estadounidense abordaba ciertos problemas de combate, un cambio impulsado en gran medida por la visión y la experiencia práctica de un hombre que había confiado en su instinto cuando todos los demás dudaban. El historial sobresaliente de John George en Guadalcanal lo convirtió en candidato ideal para una de las misiones más exigentes y peligrosas de toda la guerra en el teatro asiático. Fue asignado a la unidad conocida como los Merodeadores de Merrill, oficialmente designada como la Unidad 537 compuesta del servicio, una fuerza de operaciones especiales encargada de realizar incursiones de largo alcance detrás de las líneas japonesas en Birmania. Esta unidad, liderada por el general de brigada Frank Merrill, se enfrentaba a condiciones que hacían parecer a Guadalcanal como un paseo relativamente sencillo. Las junglas birmanas presentaban desafíos extraordinarios. Montañas escarpadas cubiertas de vegetación impenetrable, ríos caudalosos, lluvias monzónicas que transformaban el terreno en lodazales intransitables, y una variedad de enfermedades tropicales que diezmaban a las tropas con tanta efectividad como las balas enemigas. Los merodeadores de Merrill operaban durante semanas sin apoyo logístico regular, dependiendo de suministros lanzados desde el aire que frecuentemente caían en zonas inaccesibles o eran interceptados por el enemigo. En este ambiente brutal, la capacidad de adaptación se convertía en la diferencia entre la supervivencia y la muerte. John George demostró una vez más su excepcional capacidad para ajustar sus métodos y equipamiento a las circunstancias cambiantes del combate. Modificó su aproximación táctica para enfrentar las peculiaridades del terreno birmano, desarrollando técnicas específicas para operar en las condiciones de visibilidad limitada que imponía la densa vegetación selvática. Su experiencia previa en Guadalcanal le había enseñado lecciones valiosas sobre el combate en jungla, pero Birmania exigía niveles aún mayores de resistencia, ingenio y determinación. Durante las largas marchas a través de territorio hostil, George observaba meticulosamente cada aspecto de las operaciones, desde el rendimiento de diferentes tipos de armamento en condiciones de humedad extrema hasta las técnicas de camuflaje empleadas tanto por sus compañeros como por el enemigo. Tomaba notas mentales detalladas sobre lo que funcionaba y lo que fallaba, analizando cada encuentro con el enemigo como una oportunidad de aprendizaje que podría salvar vidas en el futuro.
Su mente analítica procesaba constantemente información sobre balística, ergonomía de las armas, tácticas de emboscada y contratácticas, acumulando un conocimiento práctico que pocos de sus contemporáneos podían igualar. Los merodeadores de Merrill sufrieron pérdidas devastadoras durante su campaña en Birmania, con tasas de bajas que alcanzaron niveles alarmantes debido tanto al combate como a las enfermedades. Muchos de los hombres que sobrevivieron a las balas japonesas sucumbieron ante la malaria, la disentería, el tifus y otras enfermedades tropicales que el cuerpo médico militar apenas podía controlar en aquellas condiciones primitivas. John George fue uno de los afortunados que logró sobrevivir a esta terrible experiencia, aunque no salió completamente ileso. Las privaciones físicas que soportó durante aquellos meses en la jungla birmana dejaron marcas permanentes en su salud, pero también fortalecieron su resolución y profundizaron su comprensión de los límites y posibilidades del combatiente individual en condiciones extremas. La experiencia con los merodeadores de Merrill consolidó en George la convicción de que el soldado bien entrenado y adecuadamente equipado podía lograr hazañas extraordinarias incluso cuando se enfrentaba a probabilidades aparentemente insuperables. Esta convicción se convertiría en uno de los temas centrales de su obra literaria posterior. Cuando la Segunda Guerra Mundial finalmente llegó a su fin con la rendición japonesa en 1945, John George regresó a casa como un veterano curtido en combate, portador de experiencias que pocos civiles podrían jamás comprender plenamente. Sin embargo, a diferencia de muchos de sus compañeros de armas que preferían olvidar los horrores de la guerra y continuar con sus vidas en silencio, George sintió la obligación de documentar lo que había aprendido para beneficio de las futuras generaciones de soldados. El resultado de este esfuerzo fue su obra maestra literaria, el libro titulado Disparos hechos con ira, conocido internacionalmente por su título original en inglés, Shots Fired in Anger. Esta obra se convirtió rápidamente en un clásico de la literatura militar, apreciada tanto por historiadores académicos como por profesionales de las armas de fuego y entusiastas del tiro deportivo. Lo que distingue al libro de George de otras memorias de guerra es su combinación única de narrativa personal vívida con análisis técnico detallado. El autor no se limita a contar historias de combate, examina minuciosamente las características de las diferentes armas que él y sus enemigos utilizaron, comparando calibres, mecanismos de disparo, sistemas de puntería y ergonomía con la precisión de un ingeniero y la pasión de un verdadero aficionado. Sus observaciones sobre el armamento japonés capturado resultaron particularmente valiosas, proporcionando información de primera mano sobre armas que los expertos occidentales raramente habían tenido oportunidad de examinar en condiciones de combate real. El libro también reflexiona profundamente sobre la psicología del combate, explorando cómo los soldados enfrentan el miedo, toman decisiones bajo presión extrema y procesan las experiencias traumáticas de quitar vidas humanas. George escribe con una honestidad descarnada que resuena con veteranos de todas las épocas y conflictos. Más allá de su contribución literaria, la carrera posterior de John George tomó un giro sorprendente que demostró la versatilidad de su carácter. Después de la guerra, ingresó al servicio diplomático estadounidense, donde su experiencia internacional y su comprensión de diferentes culturas le sirvieron admirablemente. El hombre, que había sido uno de los francotiradores más letales del ejército estadounidense, se transformó en un embajador de paz, representando a su nación en negociaciones delicadas y contribuyendo a la construcción de relaciones internacionales en el mundo de posguerra. Esta transición del guerrero al diplomático refleja una profundidad de carácter que va mucho más allá del estereotipo del soldado unidimensional. El legado de John George perdura hasta nuestros días de múltiples maneras. Su libro continúa siendo lectura obligatoria en academias militares y cursos de formación de francotiradores alrededor del mundo. Las tácticas que desarrolló y enseñó en Guadalcanal sentaron precedentes que evolucionaron hasta convertirse en doctrinas de francotirador modernas utilizadas por ejércitos contemporáneos. Su demostración del valor del equipo especializado sobre el armamento genérico estandarizado contribuyó a un cambio gradual en la mentalidad militar hacia una mayor apreciación de las herramientas de precisión.
En última instancia, la historia de John George nos recuerda que la excelencia individual, respaldada por dedicación, conocimiento profundo y el coraje de desafiar las convenciones establecidas, puede transformar el curso de los acontecimientos históricos de maneras que las burocracias institucionales jamás anticiparon.